Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio 37 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo, su nombre es Héctor y tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en Arequipa, en Perú y también en un meetup que hicimos de Flutter. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Kevin, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, gracias Excelente, a Dios, todo bien. excelente, Héctor. Oye, lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién es Héctor Beitia? Oh, interesante, Héctor es, bueno, un desarrollador de software, lo primero, o sea, así me defino, desarrollador nato. Soy cubano, nacido en los 80, vivo en Ecuador hace 10 años y me dedico única y exclusivamente a desarrollar software. Hago todo tipo de software, lo mismo desde una página web que de aplicaciones móviles, de hecho en el pasado aplicaciones de estos también, pero bueno, me defino así. Héctor es un cubano que vive felizmente en Ecuador, desarrollador de software. Súper, súper, Héctor. Oye, y fuera del mundo tech, ¿quién es Héctor Beitia? Ah, un aficionado ferviente a los deportes. Eso es como mi otra gran pasión, es ver los deportes. O sea, no soy mucho de practicarlos. Mis amigos siempre me hacen un poco de bullying por eso, porque sí me gusta ver todos los deportes, lo que es béisbol, básquetbol, el fútbol, bueno, y el fútbol americano es mi deporte favorito. Entonces siempre estoy pegado a la pantalla viendo deporte cuando no estoy programando. Ah, chévere, chévere, Héctor. Bueno, genial. Vamos a continuar con el podcast y vamos con el primer tópico, que es hablar a base en tu experiencia como desarrollador. Así que vámonos unos años atrás y cuéntanos cómo surgió todo y bueno, cómo fue tu primer acercamiento con la programación. Bueno, mi primer acercamiento con la programación data de cuando yo estaba en el preuniversitario, se le dice en Cuba, acá se le llama el colegio, que es la educación previa a la universidad. Muchachos que teníamos un poco de actitud, hicimos un poquitico de Visual Basic, ya sabes, lo básico, sumar dos números, ¿sabes? Mostrar una cadena, darle vuelta a la cadena, cosas bien básicas en Visual Basic. En esa época no existía Visual Basic.net, eso es Visual Basic. Estoy hablando de 2003, 2003. Ahí fue que empecé yo con la programación. Luego de eso ya, a mí siempre me gustó las carreras técnicas. Yo siempre supe desde niño que yo iba a estudiar algo técnico. No sé si era ingeniería electrónica, automática, pero cuando en la informática y la que es la informática y la cibernética en Cuba en esa época que yo estaba previo a la universidad, tenía mucha fuerza, o sea, tenía mucha fama. Entonces hice las pruebas de actitud. En esa época a la universidad que yo estudié se entraba por pruebas de actitud, o sea, hacían unas pruebas gigantescas de muchas preguntas, nadie las podía completar, estaban diseñadas para eso. Preguntas de todo tipo, las clásicas preguntas que hoy nos ponen en las web para cuando estás aplicando a una, de completar secuencias, esas cosas. Bueno, felizmente quedé seleccionado y me fui 5 años a la universidad, desde 2005 hasta 2010. En la universidad, desde que puse un pie en la universidad, lo más que hice fue programar. Ahí sí programábamos porque sí, porque no y por si acaso. O sea, ahí sí fue todo el tiempo, 5 años dándole durísimo. Recuerdo que en mis primeras clases de introducción a la programación, el lenguaje que se utilizaba era C++, C++. En esa época, duro, duro, salían unos errores de linker error que era algo increíble. No había forma de uno familiarizarse con esos errores. Cuando salían esos linker era todo el mundo llorando. Luego de eso, ya en segundo, tercer año, el auge de las tecnologías .NET de Microsoft. Microsoft lanzó .NET Framework, entonces ahí muchos nos mudamos a C Sharp durante muchos tiempos, o sea, más de la mitad de la universidad, y después hice muchos C Sharp, el C Sharp de 2005, 2006 estoy hablando, o sea, no es el C Sharp que tenemos hoy, que es mucho más potente, mucho más robusto. El C Sharp estaba bueno, pero tenía sus cositas, pero en algún momento yo recuerdo que tenía mucha hambre de aprender. Yo aprendía full, o sea, hacía cosas así, multihilo, cosas raras. Wow. Ahí hice bastante, me acuerdo que hicimos cuando salió la interfaz Ribbon, creo que fue con el Office 2007, que fue que se puso de moda la interfaz Ribbon Interface. Hicimos mucho Windows Presentation Foundation usando ese estilo del botón grande arriba a la izquierda, que traía el Word y el Excel en esa época. Hicimos eso también. Hice Windows Communication Foundation también, hice algún que otro servicio en esa época. Al salir de la universidad, o sea, en mi país, en Cuba, en esa época era medio complejo, entonces la ubicación laboral no fue muy correcta, que digamos. O sea, a mí me pusieron en una empresa que cuando yo llegué
la compañera de recursos humanos me miró así y me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, no, aquí me mandaron porque ya estoy ubicado aquí a trabajar. Me dijo, bueno, te voy a decir algo, aquí tú ni silla tienes, o sea, no tenía ni puesto de trabajo, ni silla, o sea, todo un desastre, o sea. Pero bueno, eso, lejos de amilanarme, le dije, ok, no tengo contenido de trabajo, lo que ustedes me pusieron, yo voy a dedicarme entonces yo voy a estudiar aparte y voy a hacer mis cosas. Yo, como yo voy ahí todos los días, me tengo que sentar porque en Cuba hay un sistema, no sé si conoces, que tienes que estar 2 años obligado donde te pongan. Entonces se le llama servicio social. Cuando tú terminas la universidad, se llama servicio social. Tienes que estar 2 años obligado donde ellos te pongan. Y ahí me pusieron en un lugar ahí que nada, o sea, no tenía nada que hacer. Sentado, sentado. Entonces yo literalmente yo me busqué un puesto y un buró y yo tenía, gracias a Dios, un laptop y yo iba todos los días y me sentaba a hacer mis cosas ahí, lo que tenían que verme que estuviera ahí, como que hacer acto de presencia. Por la tarde me levantaba y me iba a mi casa y ya, o sea, así pues tuve 2 años. Pero en lugar de estar ahí sin hacer nada, lo que hice, ahí aprendí PHP, ahí me leí el Jovet, no sé si el Jovet es bien famoso cuando salió Symfony, era como que el PDF más famoso de todo, yo me leí el Jovet, salió Symfony, la segunda versión también me hice el segundo Jovet, entonces ahí aprendí PHP, que me sirvió muchísimo porque luego de que yo terminé ya los 2 años eso obligado ahí, entonces ahí sí me buscó un trabajo que tenía contenido de trabajo, y el contenido de trabajo era una compañía que reparaba electrodomésticos, o sea, reparaba más que nada computadoras y tenían todo un sistema para la cadena de cuándo entró el equipo, en qué proceso está, y ese sistema estaba escrito en PHP. Entonces, ahí como que, ves, o sea, siempre que uno pone buena actitud y siempre que uno pone de su parte, la vida les recompensa. Gracias a Dios no pasé ningún trabajo en ese sentido, porque ya venía con todo un bagaje de PHP, me fue fácil. Ahí toqué otro framework, ahí toqué Cake PHP, me acuerdo, toqué Coordinator, ahí son las cosas, estaba felizmente en 2014 llevo a Ecuador, o sea, es como que la felicidad para mí porque rapidísimo llegando, apliqué a una compañía que hasta el sol de hoy yo soy bien agradecido de esa compañía, me gustaría mencionarla aquí, una compañía se llama EasySoft, es una compañía en mi opinión de las más importantes del software bancario, por no decir la más importante del software bancario en este país, o sea, en Ecuador estoy hablando. Ahí, o sea, una etapa súper linda para mí, una etapa espectacular. Ahí hicimos ahí sí trabajamos fuerte, como digo yo. O sea, ahí jornadas extendidas, trabajamos fines de semana, trabajamos feriados, pero siempre el resultado se veía porque nosotros hacíamos software para la banca. Entonces, cuando tú veías a una persona en la banca, veías las comerciales en el televisor de que la aplicación de un banco está saliendo y que ya puedes hacer esto que antes no se podía. Veías cómo pagaban la nómina a las empresas que antes no se podía, ahora puedes hacer esto, cómo se pagaban los servicios. Entonces, es como que uno dice, no, que bueno, está bien, me quedé de madrugada, pero mira eso ahí, cómo funciona y cuántas personas en Ecuador que me dio tanto a mí, yo puedo retribuirle para atrás, ¿no? Desde mi trinchera, como digo yo, desde mi granito de arena, que es retribuir para atrás a que las personas sean más felices, porque no ir a un banco a hacer un trámite, poderlo hacer desde el celular, eso me brinda felicidad, en mi opinión, ¿no? Yo recuerdo que salí de Ubisoft y cuando yo terminé ya mi etapa ahí, lo último que estábamos haciendo era depositando cheques a través de una aplicación. O sea, ¿qué, qué feature más útil ese? No, te dan un cheque y no tienes que ir al banco, lo puedes depositar a través de una aplicación. O sea, eso era súper importante y ahí estuve yo súper feliz. Pero bueno, buscando retos profesionales y sabes cómo somos nosotros los desarrolladores que nunca estamos quietos. Ahí cambié. Yo era en Easysoft, yo era front-end developer, hice Angular y Angular JS y Angular, pero de todo color. O sea, eso fue Angular y Angular JS. Yo el scope lo veo y me asombraba con el scope de AngularJS. Ahí también Ionic hicimos una aplicación para una banca, la primera versión por lo menos estaba escrita en Ionic, entonces mucha tecnología script, mucha experiencia de trabajar con aplicaciones reales, aplicaciones que mueven plata, aplicaciones que no pueden estar mal para venir un concepto porque estamos hablando de la plata de las personas, o sea, eso me dio mucho bagaje, trabajar en equipos grandes, trabajar en un Git que sobre tu código hay 15, 20 desarrolladores moviendo tu código, entonces es interesante cómo gestionar eso, siempre hay que tener mucho cuidado, un feature, una aplicación gigante, que un feature que uno corrija, un feature que uno haga, no puede romper otra cosa, muchas pruebas, probar en escenarios reales, ir a producción, ver cómo son las cosas en producción, o sea, eso fue una escuela para mí, o sea, el sol de hoy yo muy agradecido siempre con esa compañía, salí de ahí y fui a otra compañía no tan grande, pero también que movía productos reales, o sea, una compañía que manejaba acá en Ecuador los grupos de comida rápida, todo lo que es comida rápida, cafetería, ahí, entonces, ahí estuve también en un tiempito corto, pero
pero ahí estuve también haciendo mis cosas. Hay una compañía acá que vende, yo digo que es la principal que vende computadoras y todo lo relacionado con ese medio, el e-commerce de eso. Ahí hay código que también fue de algún conmigo mío que está ahí. Y entonces de ahí comenzó mi periplo internacional. O sea, yo de ahí, de esa compañía, Gamma Trade System, salía a una compañía allá con sede en Estados Unidos. Ahí teníamos un equipo que la mayoría estaban en Estados Unidos, otros estaban acá. O sea, la compañía tenía presencia acá, pero el grosso estaban en Estados Unidos. Ahí estuve un poco tiempo, pero esa compañía lo que pasó fue que esa compañía, su negocio era con aerolíneas. Entonces, ahí yo hacía Ok. full JavaScript, embebíamos componentes en las páginas de las aerolíneas para hacer, ya sabes, inteligencia con datos, para ver cómo se movían los usuarios, esas cosas. Pero justo en el 2020 entra la pandemia y justo, sabes que de los negocios más afectados al principio de la pandemia fueron las aerolíneas. Y recuerdo como si fuera hoy que el dueño me llamó, el dueño me ha llamado 2 meses antes para decirme, no, te queremos aquí, te vamos a contratar, y ahí ven con nosotros. Y estuve ahí como 3 meses, más, como 4 meses más o menos. Y me llamó el dueño y me dijo, Héctor, qué pena contigo, pero sabes lo que You está pasando. fire. Y yo le dije, no se preocupe, que si yo fuera a su posición haría lo mismo. Yo fui la última persona en entrar, el que menos experiencia tenía, y si hay que recortar, y estaba muy difícil el momento para las aerolíneas, o sea, no tenían casi clientes en esa época, pero bueno, pero me sirvió porque ahí hice también full React, en cambio ahí decía React, JavaScript, ahí decía de todo, ahí Wow. también súper interesante. De ahí salí a una compañía que también la adoro, o sea, yo he tenido muy buenas experiencias con mi trabajo. Gracias a Dios no he trabajado nunca en ningún lugar así bien malo, ni nada, ni que me sienta mal. Yo salí no, gracias a Dios, no, pero grandes oficinas en La Paz de mis compañeros y de bolivianos en general, porque eran personas súper nice, súper tranquilos, siempre fluía bien. El líder de mi equipo era una persona súper inteligente, una estrella profesionalmente hablando, o sea, es algo, otro nivel, como digo yo, el líder. Y sin embargo, como Rockstar. líder era igual o mejor. Te podía estar regañando por algo fuerte que él lo hiciera y nunca iba a alzar la voz, no te iba a tener un maltrato contigo, jamás en la vida. Yo estuve ahí como 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, pero había momentos que él tenía que regañar al equipo por parte que nosotros metíamos y nunca en la vida un maltrato, una mala forma. Decía las cosas como tenía que decirlas y todo súper bien. Y era como que yo siempre le decía que era como un proxy para nosotros. O sea, de los equipos externos no podía nadie venir a decirle nada al equipo de mobile, porque ahí estaba el líder y siempre decía, no, 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 no. El equipo mobile hizo esto y esto, porque era así lo que teníamos que hacer. Ustedes, y entonces siempre era como que siempre daba la pelea y sacaba como que el pecho por su gente, por su equipo. O sea, eso es espectacular. Yo no tengo ninguna queja de mi líder. Y ya salí de ahí, estuve con otras personas, en cambio en Panamá, era también bancario, pero con sede en Panamá. Ahí estuve también años y tanto. Súper bien, es que o sea, no tengo quejas de mis compañeros de trabajo. Acá hice Flutter, en cambio, ya aquí sí venía directo con Flutter, hice también un poquito de React, pero no tanto. Ahí hice bastante en Flutter, recuerdo que hacíamos una billetera digital, algunos productos bancarios también interesantes. Y ya, hasta ahorita que salí de ahí, entonces estoy en otra compañía que estamos haciendo algo parecido a Rappi así, pero con otros nombres, otras cosas. Es como una competencia medio para Rappi así, funciona en Centroamérica, no específicamente en Sudamérica. En cambio, esta compañía es hondureña. Ahí estoy. Mucha Súper. multiculturalidad, muchos compañeros de todas partes del mundo. He trabajado con personas de Argentina, de Europa, España, Sudamérica, de todos lados, de Brasil, de todo, todo. O sea, ahora vamos a hablar de eso, porque yo tengo experiencia de todo tipo. Qué chévere, chévere, Héctor. Oye, y qué felicidad escucharte y de verdad que sentir todo eso que has transmitido, digamos, a tus compañeros y que tú también has sentido a tus compañeros y que has tenido durante casi 10 años, porque estamos hablando de 2014, más de 10 años, que has ido saltando tal vez de empresas en empresas y has tenido sí o sí esa buena experiencia, que en muchas ocasiones en Siempre. algunas personas pues es un poco complicado, tal vez alguna experiencia mala, una buena, y va ahí con una montaña rusa, pero de verdad, súper chévere.
Algo que me llamó bastante la atención es que me nombraste bastantes lenguajes de programación, bastantes frameworks. Entonces, creo que yo iba haciendo en mi cabeza un checklist y diciendo, bueno, esta persona parece que es un full stack. No, pero chévere, chévere. Héctor, ahora, aterrizando justo en tu experiencia, me gustaría saber, en base a toda tu experiencia de, inclusive antes de llegar a Ecuador y poder trabajar en estas empresas, todos los lenguajes que has tocado, ¿cómo piensas que va a ir esto al futuro? Ya que los lenguajes poco a poco se están modernizando. Y por ejemplo, comparemos de lo que es C++ a lo que es un lenguaje de programación como Python, Dart o Swift, que es un poquito más ameno, es un poco más entendible. Inclusive yo tengo una frase que siempre la digo, que si sabes el inglés básico, pues prácticamente te puedes estar comunicando con la computadora. Entonces, ¿qué piensas que pasará de aquí en unos años? Hoy en día, con la inteligencia artificial, los lenguajes van a ir mejorando y se acercará más a un lenguaje natural en base a tu experiencia y durante todos estos años. ¿Qué has sentido? A ver, la inteligencia artificial es algo que es una realidad, o sea, negarlo es algo que sería totalmente de loco, es una realidad que ya está aquí, que es algo que convive con nosotros y es algo que a medida que pasen los años, yo creo que los lenguajes podrían acercarse a lo que sería lenguaje natural o incorporar features de lenguaje natural, ya sea para testing o para ciertas y determinadas funcionalidades, a no ser que no sea completo, pero sí en algunos apartados del lenguaje podrían también incorporar algunos features en ese sentido y adaptarse, que adaptarse. Siempre la clave de todo es la tecnología, es adaptarse. Nosotros cuando empezamos en nuestro camino habían cosas que eh, se hacían de una manera y hoy se hacen totalmente de otra. En aquel momento podías empezar una aplicación con PHP limpio, como digo yo, no sé, o hacer una aplicación en Script con JavaScript sin usar un framework. Ya hoy es casi que nadie se le pasa por la cabeza hacer algo sin usar un framework o algo así, ¿no? Entonces, sí o sí, yo veo que va a ser la inteligencia artificial o la interacción de los desarrolladores con la inteligencia artificial. Ya hoy por hoy casi todos nosotros los developers la usamos día a día de una manera u otra. El que no usa Cursor usa Windsurf, o si no tiene Copilot. Yo en mi caso uso algo parecido al Copilot que se llama Super Maven. O sea, es como que está ahí y debemos adaptarnos e incorporarlo a nuestro flow de trabajo todos los días. Y yo pienso que los que no se adapten, los que no se monten en el tren, son los que sí van a tener problemas en algún momento, porque la calidad del software y el scope o lo que vamos nosotros a entregar como software de aquí a un tiempo, bueno, siempre ha ido aumentando, ¿no? Pero ahora con la inteligencia artificial creo que se va a aumentar exponencialmente. Por ejemplo, antes, hace que sé yo, 15 años atrás, 20 años atrás, tú podías entregar una web que no tenga Google, o sea, login con Google o con Apple. Y hoy por hoy, tú ves una web, casi todas tienen Google. Es como que es básico. Es como que ya tú das por sentado que tu web va a tener redes sociales, la authentication. Lo de unos años en adelante, las capacidades que uno va a incorporar como developer usando la inteligencia artificial va a ser capaz de entregar más calidad en menos tiempo porque nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, o sea, vamos a ir en ese sentido, como yo veo lo que es la inteligencia artificial respecto a los lenguajes van a incorporar muchas cosas. Yo creo que los lenguajes van a incorporar features ligados a la inteligencia artificial. Es probable, no sé, que ya podamos escribir los tests con lenguaje natural o algo así. No sé, esto estoy yo hablando de imaginación, pero podría ser, o sea, supongamos, no sé, en Python, todos los tests lo puedes escribir Sería hablándole a ideal. y ya por ejemplo, los tests a lo mejor no quieren que todo sea en lenguaje natural, pero un apartado de los tests, o no sé, algo así. Yo es como que lo estoy viendo ahora. Wow, wow, Héctor. Y concuerdo contigo mucho sobre la inteligencia artificial, que ya no es el que vendrá, sino que ya está. Ya nos tenemos que adaptar a lo que hoy en día en el mundo del software pues nos tiene que ayudar, tiene que ser como una herramienta de trabajo para nosotros y no pensarlo como un reemplazo. Y justamente va esta pregunta en el siguiente tópico del podcast. Es esta gran pregunta que estoy seguro que te la han hecho, que ¿qué piensas acerca si la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo del desarrollador de software? No, o sea, totalmente no.
el estrés. Hace poco estuve yo con un problema medio gordo acá y dije, vamos a ver qué tan fuerte está la inteligencia artificial. Y sí, pero no. O sea, te ayuda y hay veces que te demoras más escribiendo el prompt porque ya sabes que la inteligencia artificial para una buena respuesta necesita un buen prompt. Y entonces hay veces que para escribir ese prompt exacto que tú quieres te demora mucho. Entonces te da tiempo, tú si tienes los skills programando, si tienes un copilot o un supermarket, vas programando y vas adelantando y te va ayudando. O sea, sí te ayuda mucho. Hay tareas básicas o tareas repetitivas, lo que es scaffold, esas cosas, sí, sí o sí, sí te ayuda, pero yo creo que reemplazar 100% no. Porque supongamos, ahorita yo como developer me veo no sé, un desarrollo y hago 100% con inteligencia artificial y yo entrego y el cliente me dice, no, pero esto no funciona tal cual o vamos a cambiar aquí, ¿qué hago? O sea, si yo no entiendo 100% lo que está haciendo la inteligencia artificial, no creo que podría estar, reemplazándome. Yo creo que sí va a ayudar mucho. De hecho, hoy por hoy está ayudando mucho. Ya hoy por hoy los programadores son mucho más productivos que lo que eran hace 3 años atrás o 4 años atrás. Sí va a ser una gran herramienta. Vas a poder ser con los agentes, ya es como 3 personas, 4 trabajando sobre lo mismo. Sí, todo eso va a ser muchas adiciones, muchos skills, add-ons que vamos a tener nosotros los programadores. Pero de ahí a reemplazar 100%, al menos yo hoy no lo veo. A lo mejor me equivoco, pero hoy no lo veo todavía. Oye, genial, genial esa respuesta. Ya, y ahorita, dando la vuelta a esta pregunta, ¿qué piensas de las compañías o empresas que no se actualicen con la inteligencia artificial? Mm, ahí sí creo que va a haber un problema, porque es lo que comentábamos hace un ratito atrás. Compañías creo que deberían adoptar inteligencia artificial en sus procesos y en su forma y en los productos que entregan, porque entonces la competencia va a ser capaz de entregar mejor producto en menos tiempo, porque una competencia que sí usa inteligencia artificial va a poder entregar más valor, va a poder entregar productos en menos tiempo, entonces ahí van a tener un problema. Las compañías yo pienso que no deberían ser reacias a la inteligencia artificial, no deberían ser todavía reemplazar a sus desarrolladores, o no solo desarrollo, porque compañía, sus trabajadores, los recursos humanos son assets importantes, pero yo creo que las compañías deberían invertir en, si tienen 10 procesos que dos lo pueden mejorar usando inteligencia artificial, deben capacitar a sus empleados, deben buscarle cursos a sus colaboradores para que sus colaboradores mejoren sus skills, para que entonces puedan entregar ellos como compañía un mejor producto, puedan entregar más valor y así entonces sobresalir en la competencia, que todos sabemos que actualmente las competencias son bien voraces y bien feroces en todas las ramas. Entonces, así yo creo que las compañías podrían, o sea, estar saliendo adelante en la era de la inteligencia artificial. Ok, súper, súper. Oye, y ahorita que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿qué opinas de este famoso término vibe coding en el que muchas personas ven tal vez una ventaja, pero otras personas ven una desventaja y capaz que puede ayudar al momento de aprender en una persona, ¿no? Y me gustaría saber, además de qué opinas, ¿para qué crees que se creó este término y para quién estaría orientado a hacer bytecoding hoy en día? O sea, como, bueno, esto de Bitcoin es polémico el término y es polémico el asunto. Pero, o sea, yo creo que si eres estudiante y estás aprendiendo a programar, estás entrando ahorita en el mundo del desarrollo de software, debes usarlo pero con cautela, porque sí o sí uno tiene que aprender a pensar, uno tiene que aprender a abrir su mente, uno tiene que resolver problemas por uno mismo y usar el bytecoding si quiere hacer algo light o algo suave. Ok, O sea, uno tiene que dedicarle tiempo a autosuperarse y usar el bytecoding pero con cautela. Si tú dominas las bases, tienes unos conocimientos súper sólidos y vas a hacer, qué sé yo, algo que sea repetitivo o vas a montar algo que ya lo has hecho, qué sé yo, 7 veces. No sé, los developers con experiencia han create React App, eso lo han hecho muchas veces. No sé si quieren ayudarse ahí como para hacer tareas repetitivas mientras yo voy haciendo otra cosa o ir, qué sé yo, no le veo como que un 100% de adopción. Tiene que ser como que sí.
y no, o sea, parte y parte, saber cuándo sí, saber cuándo no. Lo que yo sí, no se lo recomiendo a los estudiantes que estén aprendiendo, o sea, los que estén aprendiendo tienen que, porque el cerebro es como un músculo, tienes que ejercitarlo, darle problemas, resolver problemas y hacer las cosas por uno mismo. Ya cuando uno tiene los fundamentos y uno tiene las bases, o sea, se puede tomar cierta libertad. Sí, porque la verdad que el otro día tuve la oportunidad de ver un video en YouTube y bueno, apareció una persona realizando literal una aplicación en Android. Y bueno, se notaba que tal vez no tenía el conocimiento suficiente como para poder realizar la corrección de bugs o de algún error así que exista en el momento, ¿no? Y todo lo hizo en base a la inteligencia artificial. Y entiendo que para personas que no tengan conocimiento de desarrollo puede servir como para crear productos, aplicaciones propias, digámoslo caseras, aplicaciones caseras que tal vez las vas a usar tú en el momento para resolver un problema tuyo propio, pero para crear algún producto, algo escalable a otro nivel, yo creería que es complicado porque el tema del contexto. Tendrías que tener bases de conocimiento, así sea hasta para hablarle de arquitectura, para hablar de patrones de diseño, pues ya por ende asumimos que tienes bases de conocimiento. O sea, si no sabes tal vez qué es una arquitectura o qué mejor arquitectura implementar en la parte mobile o en la parte web, pues va a ser complicado poder crear un producto en base a esa tecnología, ¿no? Claro, 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 claro. O sea, los fundamentos es lo, sobre todo, si tú no dominas los fundamentos, con mucha inteligencia artificial no vas a llegar al fútbol. Genial, genial. Chévere, chévere, Héctor. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es prácticamente hablar sobre el tema principal, que es trabajando con personas de más de 10 nacionalidades en el mundo. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar, Héctor, es acerca del trabajo multicultural. O sea, ya nos hablaste un poquito sobre tu experiencia al principio del podcast, pero me gustaría saber qué le recomendarías a la gente cuando entra a un equipo y literal, o sea, encuentra personas de muchos países, ya sea de habla hispana o de habla inglesa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu consejo en ese momento para sentirte, no, tal vez que no tengas un síndrome de impostor o bueno, que puedas tal vez estar a la medida de todos y puedas tener el mismo diálogo como cualquier persona, ¿no? Bueno, y he tenido la oportunidad de estar así en equipos multiculturales con varias nacionalidades. Y sí, es lo que vos dices, o sea, hay momentos que a uno le da ese, o sea, ese shock como que, ¿verdad? Estaré apto para estar en este equipo, estaré ready. Ya poco a poco vas interactuando y te vas dando cuenta que sí, que se puede, que no, que el mayor obstáculo hay veces que es uno mismo. Yo siempre, 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 según mi experiencia, la aconsejo a mis personas, o sea, las personas sí que me preguntan o alguien que pueda estar, o sea, en la misma posición reciente y me está preguntando, yo le digo que siempre la tolerancia es bien importante porque cuando somos de diferentes nacionalidades tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes maneras de hablar, tenemos diferentes maneras de acercarnos a un compañero de trabajo si estás en oficina a pedir algo y todas las nacionalidades no son iguales y no es que tú estés mal o que tú estás bien, sino que son diferentes. La forma, yo recuerdo que justo cuando llegamos acá, en la oficina que estábamos, éramos muchos cubanos, o sea, habíamos como 15 cubanos, habíamos muchos de Ecuador y los cubanos hablamos alto, es algo nato entre nosotros. Y hablamos así súper alto y parece que como que si estuviéramos discutiendo y las personas así nos miran y ya uno se da cuenta y después dice, no, no, tranquilo, no, estamos conversando amistosamente, todo bien. Y cosas así. Aquí, por lo menos a mí, esto es algo personal mío, nosotros los cubanos tenemos una forma como que más directa. Yo llegaba a un backend y le podía decir, fulano, me hace falta en la base de datos que me dé este campo. Así, me miraba así y me decía, por favor. Y yo, son como que choques así que uno dice, si ya la siguiente vez uno va, fulano, por favor, ¿crees que puedas hacerme? Entonces, pequeñas anécdotas y pequeñas experiencias que uno va tomando y que uno va adaptando a su manera de ser, ¿no? Y que te va a llegar a poder estar bien, no importa el contexto, no importa el equipo. Actualmente, o sea, actualmente yo podría decir que son bastante, o sea, he interactuado con personas de Argentina, de Chile, Perú, Bolivia, España, Estados Unidos, Francia, Argentina, de todos lados. Incluso yo tenía un project manager que era de Túnez. Eso sí es bien raro. Nunca había visto a persona de Túnez.
O sea, hablábamos súper bien, ¿verdad? Súper bien. El muchacho hablaba con chicos, nosotros súper conversábamos. También es importante cuando estamos de nacionalidades diferentes, conversar mucho, conversar, preguntarle cómo ustedes hacen esto, cómo los términos, no es lo mismo un término en una región de Sudamérica que en otra. Entonces uno tiene también que ya conocer, en tal país no se puede mencionar tal palabra porque no se escucha bien. Nosotros, los ecuatorianos, cuando entendemos algo, ¿cómo decimos? Sí, ya te caché. Pero ese ya te caché no lo se entiende fuera de Ecuador. Entonces, uno le toca decir, sí, ya te caché. Entonces, no, mira, cuando yo digo esto, estoy queriendo decir que ya te entendí. Entonces, para la siguiente reunión, ya todo el mundo sabe cuando yo digo que sí te cacho, es que te entiendo. No tener nunca puedes tener pena ni ningún tipo de temor en expresar tus cosas. Yo, por ejemplo, hablo rápido. Eso es natural en mí y muchos cubanos hablamos así rápido, que no se nos entiende. Yo siempre en las reuniones llegaba y decía, mire, yo hablo rápido. Algo que no me entiendan, me dicen que repita, yo repito sin ningún problema. ¿Sabes? Y todos felices. ¿Sabes? Y cosas como esas son las que nos van a ayudar a que la estancia sea feliz, como gracias a Dios, como si es la mía, ¿no? O sea, siempre con mucha tolerancia, siempre con mucho respeto, porque lo que está bien para una persona puede que no esté bien para otra, por disímiles razones. La tolerancia, el respeto y siempre las buenas maneras y la actitud positiva. Si a alguien no le gusta una manera de hablar, no puedes tomarlo a mal, ni que la persona está mal. Es su forma, somos diferentes, somos colegas de trabajo y todo bien. O sea, y ahí llevamos la fiesta en paz. Genial, Héctor. Oye, y bueno, felicitarte por todas esas palabras y bueno, ese conocimiento que nos estás brindando a la comunidad de Deblocos. Hablaste de algo súper importante que es la comunicación. Y sabemos que los programadores en muchas ocasiones, bueno, creo que luchamos más por las hard skills, que son las, digamos que las habilidades fuertes de conocimiento, lenguaje, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que son las soft skills, que entra justamente en la parte de la comunicación, de cómo tal vez comunicarte con una persona y decirle, oye, necesito este dato para la base de datos. O sea, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están viendo o nos están escuchando en este momento y tal vez tienen todo lo que son las hard skills, pero están poco a poco evolucionando y tratando de conseguir sus soft skills, pero como que se les complica porque no saben entender bien y creo que no hay un curso así perfecto de 100 que te diga, oye, te graduaste con soft skills y ya. No, eso yo creo que es en la práctica y poco a poco lo vas demostrando. Lo primero es escuchar, o sea, siempre tienes que escuchar mucho a tus compañeros de trabajo, porque cuando tú los escuchas, tú te das cuenta cómo son ellos, qué es lo que no les puede gustar, o si hay algo en ti que no les gusta, puedes pedir feedback también, eso es súper importante. O sea, si te tomas el tiempo para pedir feedback a tus compañeros, no debes tener pena, no debes tener reparo, o sea, es algo entre compañeros, no hay problema por eso, puedes pedir feedback y siempre escuchar mucho a tus compañeros, los escuchas, los entiendes, siempre lo que yo le sabe decir en las buenas maneras, con buenas maneras, siempre se te van a abrir más puertas que con malas maneras o con malos tratos. O sea, cuando tú tienes buenas maneras, una actitud positiva y, o sea, siendo bien amable con tus compañeros, ahí ya no deberías tener problemas. Y ya hay algunas cosas, puedes contar historias, preguntar qué te gusta a alguien, entonces ahí ya la persona te va a decir, no, a mí me gusta, entonces ahí pueden conversar respecto a ese tema, si son afines, no sé, a lo mejor son fans de la misma saga de películas, y ahí pueden tener, o sea, temas de conversación y, o sea, no tener como que la barrera, no autoimponerse barrera, no, yo no puedo hablar con esa persona porque no, nunca prejuzgamos a nadie por nada ni nada. Simplemente somos compañeros de trabajo, estamos en el mismo equipo y lo que nosotros queremos siempre es entregar software de calidad y para eso necesitamos colaborar y vamos a colaborar. Siempre vamos y preguntamos, siempre con buenas maneras, es como que mi clase siempre ha sido las buenas maneras y ser amable con las personas. Yo creo que con eso estamos del otro lado. Genial, genial, Héctor. Chévere, chévere. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico del tema principal y prácticamente es hablar sobre los idiomas. Sabemos que has tenido la oportunidad de trabajar con personas de habla hispana, pero también de otro lenguaje, ¿no? Otro idioma. Entonces, ¿qué consejo darías a estas personas que tal vez tienen ese temor de aprender nuevos lenguajes también en este mundo del desarrollo de software? Y sabemos lo muy importante que es. Y también, ¿cómo es llegar a un equipo, literal, que
que no habla el idioma del día a día tuyo? Bueno, mi consejo fundamental es que sí o sí toca aprender inglés. O sea, no hay un workaround o no hay un camino alternativo. Es sí o sí toca aprender inglés. No queremos escribir un ensayo de, de 200 páginas en inglés, pero nosotros los desarrolladores sí o sí debemos ser capaces de leer un correo y escribir un correo en inglés exponiendo nuestro punto de vista respecto a un feature, respecto a un error, respecto a cualquier cosa del trabajo. Debemos ser capaces de leer el Jira, nuestros tickets, sí o sí tenemos que ser capaces de leerlo, entenderlo, y si hay que comentar, también tenemos que comentarlo. En las reuniones pues, tenemos que dar nuestro punto de vista, si no estamos de acuerdo con un feature por algo, exponerlo y por qué no estamos de acuerdo, cómo podríamos mejorar eso. Tenemos que ser capaces de dar el stand-up de nosotros, que es bien común que en todas las compañías porque prácticamente siempre hay un stand-up. Esas cosas que son como que básicas, sí o sí debemos ser capaces de inglés. Yo puedo hacer una anécdota acá que va a dimensionar la magnitud de cuán importante es que nosotros, los desarrolladores, sepamos inglés. Yo trabajaba en un equipo que eran 5 chicos de Bolivia, 2 de Ecuador y un chico de Brasil. ¿Ya? Por supuesto, el chico de Brasil hablaba portugués e inglés. Y nosotros hablábamos español y inglés también. Nosotros estábamos en reuniones, entre nosotros, los bolivianos y los ecuatorianos, hablando. Cuando el muchacho entraba a la reunión, era switch a inglés automáticamente. Y uno puede pensar, pero si eran 5 bolivianos y 2 ecuatorianos son 7 versus uno, que ese uno era el único que hablaba inglés. Pero ese uno hacía que el resto cambiáramos nuestro lenguaje para hablar en inglés. O sea, es bien importante. O sea, porque una persona podría pensar, ok, si eres tú solo y nosotros somos 7, tú Aprende aprendes español español. o mira a ver cómo haces. Si no, eres tú solo. Sí, y nosotros somos 7, pero no. La regla, la norma es así. Si entra, es en inglés. Desde que él esté en la reunión hasta que se vaya, es en inglés. Y así era. Podíamos estar, qué sé yo, 15, 20 hispanohablantes. Que si entraba una persona que era angloparlante, todo el mundo tenía que cambiar automáticamente. La reunión se cambiaba a hablar en inglés. Entonces, eso te dimensiona de cuán importante es hablar en inglés. O sea, no puedo, capaz que no hacemos un podcast en inglés, ni somos capaces de rapear como Eminem en inglés, a lo mejor no. Pero por lo menos tenemos que estar ready para técnicamente hacer nuestro trabajo bien hecho y en inglés. Y que nos entiendan, hacernos entender y nosotros entender lo que se necesita. O sea, eso es mandatorio prácticamente hoy por hoy para los desarrolladores. Sí, yo creo que justamente lo que acabas de decir de que entendernos y hacer que nos entiendan sería lo ideal para un equipo, ¿no? Al final tenemos que saber que no es nuestra lengua materna, no es la lengua que la hablamos todos los días y claramente es un proceso para aprenderlo, ¿sí? Tema que no lo vas a aprender de un fin de semana a hablar otro idioma, ¿no? Entonces, creo que lo básico es saber entender y también entender a nosotros al momento de explicar algo. Pero genial, genial. Y bueno, para pasar al siguiente tópico es prácticamente un consejo que lo definirías en 3 claves para poder comunicarse con muchas personas multicultural, ¿sí? En tu experiencia, ya que has tenido la capacidad de conectar con bastantes personas en un mismo equipo. Primero escuchar, saber escuchar y ser receptivo con las cosas con lo que digo, con la forma y las maneras de las personas que no son ni de tu cultura ni de tu nacionalidad. O sea, eso es súper importante. Ser bien receptivo y ser. Y lo otro, las buenas maneras. O sea, siempre, siempre nosotros nos debemos colaborar y comunicarnos con nuestros compañeros de equipo en la mejor manera que nosotros podamos. O sea, nunca de mala manera, aunque estemos hablando de temas que no estamos de acuerdo, me voy a inventar un tema, aunque uno quiera usar React Native y el otro Flutter, no podemos decir nuestro punto de vista de mala manera ni pensar de que yo soy mejor. No, no, no. O sea, nos ponemos nuestro punto, decimos por qué, en qué no estamos, en buenas maneras. Y lo otro sería ser amable con todas las personas, independientemente de lo que, ¿sabes? De la nacionalidad que sea, siempre seamos amables y nunca debemos pensar de que la otra persona es la que está equivocada porque nosotros hacemos algo de una manera diferente. O sea, nosotros tenemos nuestra forma, ellos tienen la suya, ni la tuya es la definitiva, ni la de ellos la definitiva. Siempre son formas y maneras diferentes. Con eso yo creo que estamos bien. Genial, genial, Héctor.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico y me gustaría que me ayudes respondiendo a esa pregunta y es, ¿qué le dirías al Héctor de hace 10 años atrás? Bueno, algo que es bien importante, ¿no? Que se me va a pasar, es que no quieras saber todo al momento. No puedes saber todo en el momento que quieres saberlo todo. Pongamos, cuando empezamos a React, no puedes saberte todo del ecosistema de React, en el momento tienes que ir paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso, y no tienes que tener como que miedo de enfrentarte a algo desconocido. Porque si supongamos tú tienes que implementar, no sé, un feature utilizando una librería que tú no conoces, ok, vamos, estudiamos, practicamos, hacemos una prueba de concepto y vemos y implementamos. Y ya, así, no quieras saber ya todo, cómo funciona todo, en el momento exacto. Así no, no vas a poder. O sea, en este mundo es tan grande y es tan extenso que todo no vas a poderlo aprender de un solo golpe. Tienes que ir, como digo yo, step by step, mejorando siempre, siempre, siempre. Y ahí vas a llegar a acumular experiencia. Y si quieres saberlo todo de un solo golpe, no vas a poder. Pero la verdad es chévere, chévere, Héctor. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de sorpresa de DevLocos. Son 5 preguntas y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Bueno, como desarrollador, como desarrollador fue después que terminé lo que te comentaba de los 2 años. Ahí yo estuve un tiempo en Cuba como de freelance, así con unos de unos muchachos. Ahí me pagaron 150 CUC. 150 CUC en ese momento eran como $150 por ahí. Eso estoy hablando del año 2013, finales de 2013. Ese fue mi primer pago. Bueno, ¿qué hice? Una parte le di a mi mamá, porque, ¿sabes? En Cuba uno siempre vive, generalmente uno vive con su familia en la casa, le di a mi mamá así bastante dinero para comprar cosas en la casa, para comprar comida. Y otra parte, fiesta. Chévere, chévere. Era mucho dinero. En esa época en Cuba era mucho dinero. $150 en el 2013. Mi mamá es médico, especialista, tiene 2 especialidades quirúrgicas y en ese momento ganaba como 30, 20 por ahí dólares. O sea, entonces Wow. yo llegué con 150 a la casa y wow, mucho O dinero. sea, En ese momento era mucho li- dinero. literal saliste el viernes y dijiste, yo invito todo. Algo así. Genial, genial. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Bueno, errores sí, pero no fue como desarrollador. Bueno, ya era desarrollador, pero no era profesional. Todavía estaba haciendo mi tesis. Y no fue un error como tal que llevó a conclusión, fue una falla mía. Ok, Yo en aquel momento usaba Eclipse, pues la tesis mía fue algo de Bluetooth usando Java 2 Microedition, eso era el framework corría, me acuerdo, de los Sony Ericsson, de los Motorola y eso. Y yo estaba haciendo la tesis ahí, y en ese momento sí, no es como, no tenía ni Git ni nada, era todo el código ahí, en la computadora ahí, ya sabes. Y no sé qué fue lo que pasó, que de momento todo el código borrado, y ya faltaban días para entregar el trabajo de tesis. Mira, fueron las peores horas de mi vida. Te lo juro, sí, que todo, todo me pasó así. Es como que vi la vida mía pasar por alto, porque todo el código borrado, todo así en blanco. El proyecto, yo veía los ficheros y todo en blanco. No sé, algo raro pasó ahí y no sé, todo mal. Ya no tenía nada. Gracias a Dios que uno, ya cuando está en momentos de presión, es cuando uno saca el extra. Y empecé a revisar o sea, no sé si te ubicas en el Eclipse, el IDE, que sí, es sí. bien Es extenso, como, muchos menús y cada menú tú le das y abre muchas cosas. Y empecé así uno por uno, hasta que había uno que decía, no recuerdo exactamente, pero tenía que ver con la historia. Y le di para atrás, como 4 o 5 rollback. horas para atrás. Y ahí volvió del código. Mira, te lo juro, ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Te lo juro, mira, yo cogí ese código y lo copié como 5 veces para diferentes lugares, en diferentes memorias flash, porque en ese momento se usaba las memorias flash. Esas memorias flash que tenían que si 512 megas, así yo lo copié como Sí, para 2 o 3 memorias flash. Lo copié entonces en Windows uno tenía siempre el disco C y disco D. ¿Te acuerdas, no? De esa época? sí, sí. Lo copié para D, lo copié para C, no sé qué. Así como, y a partir de ese momento, todo el tiempo tiraba unos códigos, y copiaba. Pero fue bien, bien, o sea, me sentí muy mal.
casi, es que ya casi ya palmo. Lo que no sé por qué, algo me alumbró así y empecé a ir todos los menús. Lo último que voy a hacer es revisar el eclipse, cada una de las acciones que tienen todos los menús, una a lo mejor me ayuda. Y efectivamente, mira, había una que sí, le di para atrás como 4 o 5 horas y ya. Uf. Oye, en ese entonces no conocía el Git, entiendo. No, no. O sea, sí se usaba, yo trabajaba en un proyecto que usábamos Subversion, pero no sabía cómo usarlo yo personalmente, porque el Subversion que teníamos era como que un servidor del proyecto, entonces yo no podía alojar cosas mías ahí personales, ¿ves? Porque esa era mi tesis, entonces no teníamos tanto internet así como para yo subir un código. En ese momento creo que Git no estaba como hoy así, porque está hablando de 2009, por allá, 2009, y que no estaba como está Git hoy, que tú te das tu cuenta no, y inexperiencia, o sea, uno es inexperto y más que desarrollador, pero a partir de ese momento esta ya se nos pasa. Bueno, me pasó algo también medio raro, tampoco fue algo profesional, eso también fue un proyecto mío personal, que ahí sí, esa pata fue bien metida mía, pues yo, como digo yo, por loco. Estaba haciendo un proyecto que lo tenía bastante adelantado y no lo había subido para aquí, pero porque decía, nada, después lo subo. Cerré la computadora un viernes y cuando la fui a abrir de nuevo ya no funcionaba. Nunca más funcionó esa computadora. Ya, Oye, eso es un peligro, eso es un peligro. Yo soy, o sea, hay, por ahí una vez leí que dicen que no hay que comitear mucho, ¿sí? Por el tema de que puedes o sea, no sobrecargas el servidor, pero me refiero sobrecargas, digamos, la historia del branch, ¿no? Pero yo a ver, no desconfío de mí, pero desconfío de los equipos, ¿ok? Y puede ser que lo apague ahorita y mañana no prenda, literal. o sea, Y eso no me ha literal que me pasado, pasó a mí. no me ha pasado, pero por ejemplo, A como a mí ti sí te me pasó, yo pasó. he escuchado compañeros que les ha pasado y ha habido un problema que, wow, ¿qué haces ahí? Si no puedes hacer ni un recovery ni Mira, nada. y lo mío fue grave. Gracias a Dios que no fue con nada del trabajo. Fue solo cosas personales y mis redes sociales. Yo tenía en esa computadora todas mis redes sociales así en el browser que tú las tienes y no te sabes la contraseña de hace años porque están ahí, así tenía mis redes sociales. Y tenía ese proyecto que estaba haciendo algo aquí para algo personal y un viernes terminé ya bien cansado, cerré la computadora y la puse ahí cerrada. Y como va por la noche como a las 9, digo, déjame la abrí en negro. No, nunca más esa computadora funcionó. Jamás y nunca. La tuve que llevar al servicio técnico y ahí le cambiaron un poco de cosas, pero esa computadora, gracias a Dios, bastante caro, por cierto. Le pasaron un software ahí que es de Apple. Porque era un MacBook Pro, tampoco era una computadora, era un MacBook Pro. Y le pasaron un software de Apple y entonces tuvo que se recuperó todo al estado que estaba antes. Pero creo que fue un cortocircuito en el board, no sé, algo ahí, que así de la nada, o sea, de trabajar, cerrar, a nunca más. Y ya, de a partir de ese momento, yo sí cargo mi branch cuando comí. Yo, comí, push. No puedo. Wow, wow, wow. No, y es algo que parece chiste, pero en el momento que pasa, pues uno no sabe dónde esconderse. Genial, genial. Vamos con la siguiente pregunta, que si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Rápido, Flutter y Dart, Ok, mi favorito. O sea, yo hice Ionic y React Native. Y cuando hice Flutter dije, aquí es. O sea, es, es, es como que estoy totalmente enamorado de ese lenguaje y de ese tecnología. O sea, es tan, no sé, tan bonito. Me gusta tanto que si yo pudiera trabajar con uno solo por el resto de la vida sería Flutter. Eso no tengo ningún tipo de duda de hoy por hoy seleccionaría ese. Es mi lenguaje y mi tecnología favorita para hacer mobile application híbrida. Una sola base de código, va súper bien. Eh, o sea, hay cosas que ahorita no puedo mencionar, pero que están casi que en producción, que no, que dan, son todo lo contrario a los que dicen, no, que eso no se ha hecho nada serio. Yo hay casi que algo en producción ahí que es más serio que eso, no hay nada, entonces, y con Flutter va perfecto, cero falla, no tengo quejas de Flutter. Algún que otra vez que me ha dado su Gradle y esas cositas, pero nada comparable con las cosas que pasan en Ionic y el producto final en Flutter es indiscutible, espectacular. Y yo soy de esta rama, ¿no? De las híbridas, no soy iOS nativo y Android nativo, entonces
Yo me decantaría por Flutter, sí o sí. Chévere, chévere. Ahora, demos la vuelta a la pregunta y si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? C++, de ley. Aunque reconozco que es la base es la base Es la de base de muchas cosas. muchos, porque también fue mía. Sí, 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 muchos. Yo aprendí con C++, eh, eh, muchas cosas que hoy usamos las bases se escribieron en C++. Pero es que yo, o sea, me trae tan malos recuerdos, esos errores que tú no puedes leerlo. Porque has dado un error que te dice, estás accediendo a un array que no tiene valores, estás accediendo a la opción 5 a un array que no tiene valores, en tal fichero, tú dices, coño, sí, mira, aquí hay que tratar esto. Pero si te dice linker error F0345X0021, tú no entiendes nada, entonces Sí, es totalmente. difícil. Chévere, chévere. No, Menos y mal que que la forma, yo no sé si, perdón, no sé si ahorita ha mejorado, a lo mejor ya ahora no, pero en aquel momento era que si un puntero, que si tienes que ver la memoria correctamente, muy como un problema. yo no topo C desde el 2016-2017, que fue mala experiencia para mí. Es más, y siempre lo cuento aquí ya libremente, y la primera materia que yo no pasé a la universidad fue programación, fundamentos de programación. Y adivina qué lenguaje estaba ahí. C. Metiste eso de trauma. Entonces fue como que, wow. Y hasta ahorita lo recuerdo. Y cabe recalcar que la vida te da vueltas y mira, hoy en día me dedico a esto al 100%. Oye, vamos con la última pregunta, que es, ¿qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Bueno, no en el código de otra persona, sino en el código general de una solución. Yo llegué a Ok, una, estuve trabajando por poquísimo, como 2 meses, en una compañía también transnacional. Yo recuerdo lo clásico, una compañía transnacional con la base, o sea, el headquarter está en Texas, las pruebas del proceso durísimas, muchas entrevistas técnicas. Yo decía, "No, ay, mi madre, yo podré estar aquí". Al final me llamaron, sí, esto, ven, ya te queremos. Y yo, bueno, ok, voy para allá. Cuando entro, sí, está quedado el clon del proyecto, que yo digo, para, no puede ser. El código en español, todo así, todo el código en español, todas las cosas que tú escribes en el código en español. Yo decía, pero no puede ser. Porque el proceso era en inglés, querían hablar de inglés porque como los recursos están en Texas, los jefes, todo. Pero cuando tú chocaste así con el clon, el proyecto, recuerdo que era ese chat. En ese momento, la posición que yo estaba era full stack. Se echa en dos, sí. Y le digo así al líder, oye, mira esto. Dice, sí, sí, no te hagas esto. En este proyecto todo el código es en español. Entonces sí es raro porque autenticar usuario un método así que se llama, no sé, eso no sé, casi nunca. Entonces sí, yo dije, Dios mío, si yo saber esto, menos mal que ahí. Así me chévere, pasaron esas chévere. cosas. Nunca he Genial, visto genial. eso. O sea, yo he trabajado con clientes de España, software español, y el código está en inglés, porque es como que, no sé, pero Sí, yo creo que es un must be que, que debemos seguir, ¿no? O sea, una metodología, no sé cómo llamarlo, pero que nos acostumbramos. Y creo que inconscientemente hasta nosotros para practicar, entender, o sea, si no sabes cómo se dice autenticar un usuario en inglés, pues así sea para ponerlo en la función, pues lo vas a googlear, ¿no? Y ahí ya lo aprendes, ¿no? Entonces, creo que es algo que todos los desarrolladores lo llevamos, pero sí, yo también he tenido la oportunidad de ver métodos en español, commits en español, eh, todo, o sea, inclusive yo intento que los commits sean en inglés, pero tampoco es que pongo con las reglas gramaticales así exactamente con los verbos, o sea, no, intento poner pero palabra, así, porque tampoco uno vas a poner pone una adding, o biblia sea, de commit, ¿no? uno pone bug fix tal cosa, adding tal feature, no sé, Es, cosas en inglés, bro. Pero es como que ya nosotros los programadores asumimos que todo nuestro ecosistema laboral va en inglés, o sea, pero no es que esté mal en español, sino que te choca, tú dices,
Y lo bueno que tenía es que no era mezclado, era todo en español, o sea, todo, el nombre de las clases, el nombre de los ficheros, todo en español. Entonces, porque ahí, si te toca mezclado, ahí sí. Wow. Genial, genial, Héctor. Bueno, vamos con el último tópico del podcast, que prácticamente es que des un consejo para la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento y quieren empezar a programar. A ver, o sea, la programación es una manera de pensar. A ver, tú ves que cuando nosotros programamos, le estamos dando instrucciones a una computadora que haga algo, ¿no? En su lenguaje. Entonces, tenemos que aprender a pensar de manera estructurada, ¿no? Hay que pensar, es como que una manera diferente de pensar. Ya con eso, los fundamentos. O sea, siempre que yo tengo la oportunidad de hablar con alguien así que va a empezar, le digo, los fundamentos, o sea, tienes que aprender a programar utilizando los fundamentos de la programación, las variables, los loops, que sea las clases, así es programación orientada a objetos. Hay que pensar diferente al pensamiento para otras cosas. Entonces, cuando ya uno tiene los fundamentos, hacer cositas pequeñas. Uno cuando estaba en la universidad hacía cosas bien pequeñas que en aquel momento no le daba el valor, pero ya después interiorizas que eso es como que las bases para ya lograr grandes cosas. Hacer pequeños proyectos personales, no importa que ya exista, haz tu propia calculadora, haz tu propia herramienta que te resuelva un problema puntual que tú tienes, automatiza un proceso que tú tienes un familiar que lleva un Excel muy grande, hazle un programita que le ayude, cosas así. Ir dando pequeños pasos, resolviendo pequeños problemas, que cada pequeño problema que resuelva te va a poner un reto, que lo vas a resolver y ya te va a quedar como una herramienta, te va a quedar como un skill para enfrentarte después a grandes retos. Eso sería desde el punto de vista personal de la programación. Otra cosa que siempre les recomiendo a los que están empezando, involucrarse en las comunidades. No importa que seas junior, no importa que seas novato, no importa que no tengas a lo mejor 15, 20 años de experiencia, tienes que participar en las comunidades, tienes que participar en los foros. Si tienes oportunidad de ir a un meetup a conocer personas, pregúntale a las personas que si tú sabes una persona tiene, que sé yo, 15, 20 años de experiencia, ¿cómo resolviste un problema puntual? O yo estoy resolviendo un problema de esta manera, ¿cómo lo harías vos que tienes más experiencia? Cosas así, nunca se puede tener miedo a preguntar. Yo siempre soy bien preguntón, yo sí soy bien preguntón. También he tenido suerte. Si yo fuera futbolista, yo podría decir que yo he estado en el Madrid, en el Barça, en el Manchester, en el Bayern, yo nunca he estado en un equipo malo. Entonces, yo sí soy bien preguntón, yo sí soy bien preguntón a todo el mundo, ¿cómo hacemos esto? Mira, esto yo lo hago así. ¿Tú crees que así sea bien? No, mira, esto lo puedes mejorar de esta manera. Ah, mira, sí, está bien. Siempre mejorando, siempre tratando de mejorar. Sin miedo, no tener miedo. Es una también fundamental. No podemos tener miedo. Nadie nace sabiendo, nadie se lo sabe todo. Yo estoy programando desde 2006, 2007, 2005 y hoy por hoy siento que me faltan muchísimas cosas por aprender. O sea que nadie es como que se lo sabe todo, el programador definitivo. Entonces, ese sería un consejo que le puedo dar a alguien que quiere empezar. Genial, genial, Héctor. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el episodio 37 de DevLocos de esta segunda temporada. Por último, quiero pedirte tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Yo soy Héctor Beitía Vila en LinkedIn, que es la red social sí, que más uso, porque las demás son casi nunca estoy ni nada, pero o sea, en LinkedIn me pueden encontrar como Héctor Beitía Vila, con V las dos veces, Beitía y Vila, me pueden encontrar. Ahí lo que estoy haciendo últimamente es buscando cosas que no sean tan comunes de Flutter. Hay veces que me he tropezado con algún que otro widget que yo veo, oye, pero este widget no es tan común, y lo pongo y lo publico, y ahí entonces hago algunas que otras publicaciones, siempre trato de interactuar en la comunidad de Flutter, que es como que actualmente donde me encuentro más activo ahora mismo, pero sí, esto es Beitía Vila en LinkedIn es donde más activo estoy. Genial, genial, Héctor. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio 37 de DevLocos de esta segunda temporada. Y para la gente, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Gracias a todos, bye bye.